Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar, un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un programa conformado por estudiantes de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Mi nombre es Sara Largacha y les doy la bienvenida a este nuevo programa. Les recuerdo que nos sigan en las redes sociales, en Instagram como @frecuencia nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, en Spotify y YouTube como Frecuencia Nutricional. Y les cuento que el día de hoy traemos un tema muy interesante que se denomina reutilización de residuos agroindustriales para la formulación de alimentos funcionales y potencial aplicación. Les cuento que para este tema tenemos dos invitados muy especiales, académicos que pertenecen a la Unidad de Nutrición Básica de Alimentos del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile. ¿Cómo están? Ellos son Francisca Echeverría y Andrés Bustamante. ¿Cómo están el día de hoy? Hola Sara, gracias Bien, por la invitación. Gracias. Bueno, gracias igual por aceptarnos la invitación a última hora, pero un contratiempo que tuvimos ahí, pero se pudo. Se logró. Sí. Y bueno, para irnos envolviendo un poco en esta temática, me gustaría abrir con una pregunta, ¿en qué consiste la agroindustria? Bueno, respecto a tu consulta, la agroindustria en realidad es algo bastante amplio en términos de que representa a un grupo del sector productivo de nuestro país que involucra a industrias agrícolas, forestales y pesqueras también. Esto según una definición de la FAO. Entonces la agroindustria es bien amplia en el sentido que involucra muchos procesos, desde la producción primaria de cultivos agrícolas hasta su expendio en el final de la cadena comercializadora, que corresponde a supermercados, ferias, etc. Entonces abarca todos los segmentos de la cadena productiva, desde la producción primaria, transformación y comercialización del producto final. Y respecto un poco como hasta la estadística de nuestro país, ¿en qué somos como más productores? ¿En qué aspecto de la agroindustria? ¿O por qué se caracteriza Chile en este ámbito? Chile, bueno, hay que remontarse también un poco a cómo es Chile desde el punto de vista de su modelo productivo. Ustedes saben que Chile, a partir de la década del 80 y ahí para adelante, empezó su modelo económico, se enfocó a la exportación de materias primas principalmente, y una de esas, donde se fortaleció mucho, fue la industria frutícola. Entonces Chile es uno de los primeros productores mundiales de fruta, qué sé yo, es de los principales productores mundiales de manzana, de uva, de arándano, de paltas también. Y a nivel nacional, bueno, esos son los cultivos más importantes que nosotros exportamos. Uvas, manzanas, paltas, arándanos. Chile es el segundo productor mundial de arándanos, por ejemplo, después de Estados Unidos. Y como para ese lado va enfocado nuestro segmento de la agroindustria, principalmente a la exportación de fruta fresca a mercados desarrollados. También, además de fruta fresca, también frutas congeladas, por ejemplo, que principalmente son los berries, como decía Andrés, jugos de fruta, manzana, uva, que ahí vamos a hablar un poco de qué pasa cuando hacemos jugos de fruta, ¿cierto? Y lo otro que quería destacar es que una parte importante de esto se dedica a exportación. 55% aproximadamente de la agroindustria se destina a exportación. Igual es harto. Sí, es harto. Y de esto, bueno, nosotros estamos hablando de la temática de reutilización de residuos agroindustriales. ¿A qué nos referimos cuando decimos residuos? Francisca, ¿puedes ¿Ya? responder? Sí. Bueno, en el fondo, en esta agroindustria, lo que se hace es
procesar materias primas, transformarlas para que darle o un valor agregado o para lograr que sean aptas para el consumo. ¿Ya? Nosotros obviamente nos vamos a enfocar ahora más en la parte siempre de alimentos, de frutas y hortalizas, que es como lo que conocemos más, porque como te decíamos en la definición es más amplio, pero en el fondo a partir de estas transformaciones se van a generar subproductos, los cuales pueden tener distintos destinos. Pueden ser un desecho, es decir, que sean eliminados o basura, o pueden ser un residuo que en el fondo va a ser reutilizado, que es lo que estamos planteando nosotros y mucha gente más, que es como en el fondo la tendencia, pensando en también una tendencia mundial que hay hacia la economía circular, por la emergencia ambiental que estamos viviendo ya hace tiempo, pero cada vez más grave, ¿cierto? Entonces, estos residuos, por ejemplo, se van a generar, lo que te estaba diciendo antes, si estamos haciendo un jugo de fruta, un jugo de manzana, o jugo de uva, o jugo de naranja, van a quedar residuos de esa transformación. Va a quedar cáscara, o van a quedar pepas, o otros residuos. Y la idea en el fondo es que estos residuos no se transformen en desechos, sino que sean reutilizados. Y, no sé si quieres agregar algo, Andrés. Sí, no, ahí yo quería seguir tu punto, nomás de decir que como en términos más como sencillos y aplicados como para la gente, es que los residuos es todo lo que va quedando durante la producción agroindustrial y que deriva y que queda después de producir el producto primario. Entonces, como bien decía Francisca, después de hacer un jugo, ¿qué es lo que va a quedar? En el caso, por ejemplo, de las manzanas. Obviamente, las manzanas se pelan antes de hacer un jugo de manzana y por lo tanto va quedando todo lo que es la cáscara, o lo que se llama también lo resto de cáscara, pomasa, algo claro. de pulpa y semillas que industrialmente se le llama pomasa. Okay. Qué sé yo, cuando se hace un jugo de arándanos, se prensa la baya que es el arándano, la fruta misma, y se saca el jugo y van quedando residuos de la piel, de la pulpa y algunas semillas que también pueden considerarse un residuo. Entonces, los residuos en el fondo son la consecuencia de la producción de distintos alimentos que uno consume habitualmente, como jugos, como algunas bebidas para deportistas, como algunas frutas procesadas que uno compra en el supermercado, listas para consumir, claro, como esa, o algunas hortalizas que vienen en bolsas de lechugas listas para consumir. Entonces lo que va quedando es cuando se saca todo eso que no sirve para el producto principal, eso es un residuo. Y bueno, eso, residuos, perdón, no. Pueden tener distintas características, porque pueden ser comestibles o no comestibles, y pueden tener potencial para ser reutilizados como no, porque también piensa que, por ejemplo, ya quedan cáscaras, quedan semillas, pero también quedan, por ejemplo, agua, que puede estar con ciertos químicos o con desperdicio, entonces todo eso también, en el fondo, mi punto es que cuando hablamos de residuos agroindustriales es una gama de productos o de subproductos más bien, entonces también hay que ir distinguiendo qué cosas se pueden reutilizar y qué cosas no, y de qué forma, ¿ya? Y lo otro que me interesaría hacer la distinción, pero corto, porque la idea es que nos enfoquemos en lo de los residuos, es el tema de la pérdida y desperdicio de alimentos, que también se habla harto de eso, y en el fondo la pérdida y desperdicio de alimentos también se enfoca en la disminución de alimentos disponibles para el consumo humano, a partir del procesamiento en toda la cadena, o sea, puede ser de cosecha, post cosecha, transporte, almacenamiento, e incluso ya en la venta y en el consumo. Pero esto es distinto a los residuos, porque los residuos se producen como parte de un proceso, y es lo que queda de ese proceso. En cambio, esta pérdida y desperdicio en general tiene mucho que ver con malas prácticas. Por ejemplo, alimentos que quedaron con hongos o que se golpearon, entonces no se pueden comercializar. O, no sé, yo en la casa pelo una papa y le saco el 40% de la papa y eso lo boto, por ejemplo. Eso son pérdidas y desperdicio.
Entonces nosotros en esto nos queremos enfocar particularmente en los residuos, que son estos subproductos que quedan del procesamiento de la agroindustria. Claro, y que no están en malas condiciones y que efectivamente Claro. se les puede sacar un segundo provecho. Claro. Exactamente. Anteriormente, Francisca nombró lo de la economía circular. Nosotros en un programa anterior estábamos hablando de los subproductos de la industria pesquera. Igual, ¿nos podrías hacer como un refresh de lo que es la economía circular? ¿Quieres responder tú o respondo yo? Yo creo que tú, Francisca, puedes responder. Sí, Bueno, los dos. los dos. Vamos a ir complementando, ¿no? Nos podemos ir complementando. Bueno, la economía circular surge como una respuesta, lo que estábamos hablando, o sea, sobre todo por la emergencia climática, ¿ya? Y en el fondo se diferencia de la economía clásica o lineal, es que uno o se produce algo, se ocupa, se bota. Se produce algo, se ocupa, se bota. En cambio, acá la idea es que se produce algo, se ocupa, y lo que se puede reutilizar, se reutiliza, y lo que no, se maneja de alguna manera lo más sustentable posible, y en el fondo se vuelve a este círculo, por eso economía circular, de producción, ¿ya? Entonces, la idea también, obviamente, es que no nos enfoquemos siempre como en reutilizar, en reciclar. La idea es siempre reducir, o sea, ojalá producir la menor cantidad de subproductos, de desperdicio, etcétera, pero como es inevitable, ¿ya? Hay algunos subproductos que se tienen que producir sí o sí, la idea es que eso, lo que podamos reutilizar, lo reutilicemos. Y eso, bueno, tiene muchas ventajas que podemos ir discutiendo. No sé, Andrés, si quieres agregar algo. Sí, no, a mí me parece bien. Solo quería comentar que esto se inserta en el fondo en es como una nueva forma de ver la economía, como mencionaba Francisca, pero tiene que ver también con pensar en una forma más sustentable y sostenible la producción. Obviamente que hay una crisis climática gigante, pero además también hay un cuestionamiento profundo al modelo productivo que nosotros tenemos en la actualidad, donde es un modelo que hasta la fecha ha tenido poca conciencia ambiental y sobre los efectos negativos que puede tener sobre el medio ambiente. Finalmente, no solo sobre el medio ambiente, sino que también sobre la población humana que está en este medio ambiente. Entonces, el hecho de insertar esta tendencia del uso de residuos industriales o agroindustriales en la industria alimentaria tiene que ver no solamente con cerrar el ciclo, sino que también con una responsabilidad ambiental que nosotros tenemos para, en el fondo, cuidar nuestro medio ambiente y, en el fondo, tener un legado más sustentable para nuestras generaciones futuras. Sí. Y que además tiene, si uno lo ve como del lado ya más de la industria, así como dura, por decirlo de alguna forma, también tiene ventajas económicas, porque en el fondo estamos ocupando cosas que de otra forma se eliminarían y que en general tienen bajo costo. O sea, es el costo a lo mejor del manejo, del transporte puede ser, pero es materia prima que yo puedo utilizar para X función, pero que la tengo casi gratis. Entonces también es una ventaja económica, ¿ya? O sea, se está aprovechando todo, en el fondo, se le está sacando la mayor ventaja a todos los recursos, energéticos, recursos humanos, recursos materiales. Pero sí, aquí estamos hablando del aprovechamiento de estos subproductos de este proceso, de estos procesos, diversos procesos, y digamos que si nosotros usamos ese subproducto y tal vez le damos más valor o hacemos cierto proceso que le agregamos más valor al producto inicial, desde estos subproductos, no sé si se entiende la idea, o sea, si usamos el subproducto, agregamos más valor al producto inicial, tal vez aumentando, fortificándolo con algún micronutriente, alguna vitamina obtenida desde este subproducto, aumentaría de cierta forma el producto inicial, y al aumentar este precio, las personas van a tener que pagar más. ¿Esto de qué forma se relaciona con el hecho de que la economía circular o el sistema sostenible, como el ámbito económico, cómo se vería ahí como equilibrado? Como que las personas, no sé si me estoy haciendo explicar, pero si sube más de precio el producto inicial, ¿cómo eso se vería reflejado
en que sea más sostenible económicamente. Tu pregunta va enfocada hacia, es decir, si nosotros vamos a hacer un proceso de reutilización de estos residuos, si va a tener un costo sobre el producto final. O sea, claro, va a aumentar el producto final, pero entonces las personas van a tener que pagar más. Sí, lo que pasa es que, sí, esa es una buena pregunta, porque en el fondo hay que precisar algunas cosas para entender cómo funciona esto. En general, los residuos, ¿por qué nos interesan a nosotros los residuos agroindustriales? Y es porque usualmente son fuentes de antioxidantes, sobre todo cuando provienen de fruta, y además son fuentes de fibra dietética, que es el otro gran grupo de compuestos que contiene esta materia prima. Entonces, cuando uno extrae estos antioxidantes o fibra desde los residuos, uno tiene múltiples opciones de utilización. ¿Qué sé yo? Yo lo podría agregar a otros alimentos distintos de la materia prima original de donde lo saqué. O lo podría hacer un suplemento alimenticio o un nutracéutico, donde yo se lo dé en forma concentrada a una persona para lograr un efecto. Entonces, el hecho de que yo procese este tipo de residuos no va a afectar el valor del producto primario de donde vienen. Claro. ¿No? Ah, comprendo. Pero sí me va a permitir a mí, como emprendedor, sacar productos de alto valor agregado desde una materia prima que usualmente se iría destinada a residuos, a relleno sanitario o alimentación animal algunas veces. Entonces, de algo que tiene muy poco valor, yo puedo obtener un producto de alto valor, pero eso no va a influir en que yo cobre más por mi producto primario, si yo por el jugo de donde obtuve el residuo. Ah, comprendo. Aunque también se podría aplicar en el mismo producto, pero en el fondo te ofrece como abanico, te permite diversificar los productos o asociarte también con otros emprendedores, emprendedoras o industrias, porque tampoco es que necesariamente la empresa que procesa, ponte tú, la naranja para hacer jugo de naranja tenga que hacer además un producto de la cáscara, sino que puede asociarse con otra empresa que a lo mejor haga, como dice Andrés, no sé, nutracéutico, que quiera extraer fibra o antioxidantes para hacer otras cosas. Entonces también permite colaboración entre distintas industrias o empresas. Entonces eso yo creo que también es bien interesante. Y se me fue. No, lo otro que quería decir es que además, claro, se puede obtener productos de valor agregado y eso es bien interesante porque cada vez hay un consumidor o consumidora más consciente, Sí, que verdad. quiere productos a lo mejor funcionales, pero que no quieren un producto que es funcional a toda costa, digamos, ¿ya? Que no sé, se tuvo que destruir el Amazonas para hacer un producto funcional, sino que le interesa que también general haya procesos sustentables, que los ingredientes que se utilizan sean lo más naturales posible, que los procesos sean amigables con el medio ambiente, que haya un comercio justo. Entonces, eso también es interesante, en el fondo, como algo que podría incentivar a lo mejor a las empresas a innovar en este sentido. Sí, es verdad lo que dices. Y claro, ya ha ido como aumentando más este cambio de ideología, aunque igual uno, en lo personal, uno a veces no compra esos productos porque igual son caros, ¿no? Pero es verdad que de a poco como que uno ya va haciendo mejor selección de los alimentos, de ciertos productos, es completamente cierto, completamente de acuerdo. Sí, es verdad. Todavía hay una limitante con eso y es que el costo todavía muchas veces es elevado. O sea, hay varios productos que se están sacando al mercado que provienen de residuos de la agroindustria, pero que todavía su costo está enfocado en un mercado de nicho, que quiere decir que es un segmento de la población que está dispuesta a pagar un mayor valor por este tipo de productos. Porque obviamente que cuando yo compro un producto que tiene un ingrediente o que está formulado solamente en base a un residuo agroindustrial, ¿qué es lo que yo busco usualmente? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros en el Departamento de Nutrición, y es que es buscar beneficios para la salud. Entonces, hay distintas gamas de efectos que uno puede buscar, qué sé yo. Si busco comer un producto rico en fibra, no sé, hay varias alternativas, como tú bien sabes, Sara, que
puede facilitar el tránsito intestinal, pero además tiene también varios efectos metabólicos, regula la absorción de glucosa y por lo tanto a nivel de glicemia, la respuesta insulinémica. Claro, en las personas diabéticas o dislipidemia. Exactamente, y otros también lo utilizan para controlar su nivel de colesterol sanguíneo, que también es consumido de forma frecuente y a largo plazo podría tener efectos positivos, pero obviamente que todavía es una limitante el costo de este tipo de productos, ¿ya? O sea, perdón, más que el costo, el valor a público. Sí, seguramente se va a ir masificando más y los procesos tecnológicos van a ser más, tal vez más, no sé, equilibrados, más llevaderos, como que no sean más tan costosos, no lo sé, pero tal vez. No, eso. O sea, yo creo que tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo, Sara, como de que se vaya masificando por un lado y por otro lado que se vaya fomentando, bueno, en las universidades o en las empresas, la investigación y el desarrollo en este sentido, porque eso también va a ir permitiendo, ojalá, bajar los costos asociados al procesamiento. ¿Cachai? Y ahí a lo mejor obtener productos de un valor no tan alto, o tener de todo en el fondo, tener como la opción. Creo que eso es importante. Claro, pero ahí, ¿sí? Perdón, no, adelante, profe. Quería interrumpir porque, bueno, es interesante todo esto, el tema de la producción y finalmente es una economía de escala esto, pero sí. Hay un tema que además está pendiente ahí que tiene que ver con la validación de la funcionalidad de este tipo de ingredientes que uno va elaborando a partir de los residuos agroindustriales. Hay que entender que como todo esto se inserta en el mundo de los alimentos funcionales. Es decir, uno busca lograr un efecto para la salud comiendo un alimento que tiene un ingrediente adicionado, ¿no? Que le da alguna funcionalidad biológica, ¿cierto? Entonces, el tema es que hay un vacío gigante, siento yo todavía, desde el punto de vista, partiendo por la regulación o las leyes y reglamentos que norman esto, hasta el efecto realmente validado que pudiese tener. Entonces, hay muchas cosas que se venden como que tienen funcionalidad, pero su validación a nivel de laboratorio o de personas es muy escasa. Entonces, ahí hay un vacío importante a nivel internacional, diría yo, no solo de Chile. Profe, antes de seguir profundizando en esa definición de alimentos funcionales, les quiero hacer una consulta antes de irnos a la primera pausa comercial, y es que este llamado como al hecho de utilizar estos subproductos es netamente dirigido a la parte industrial, o uno desde la casa también puede hacer uso de estos subproductos. Sí, es que es como lo que hablábamos al principio, que una cosa son estos subproductos de la agroindustria y lo otro son las pérdidas y desperdicios de alimentos, que tiene que ver más con las pérdidas a nivel de la casa. ¿Ya? Okay. Ahí nosotros no somos muy expertos, yo creo que la profesora Paola Cáceres trabaja más en ese tema, pero claramente hay cosas que se pueden aprovechar. La Escuela de Nutrición de la universidad siempre está haciendo infografías de cómo se pueden aprovechar, por ejemplo, no sé, frutas que estén en mal estado, hacer las mermeladas, compotas, las cáscaras también de muchos productos se pueden consumir, lavarlas bien, no sé, hornearlas a lo mejor, las cáscaras de papa, por ejemplo, o las de naranja que se pueden confitar. Entonces, yo creo que también, porque muchos de estos, o sea, sean de la agroindustria o sean domiciliarios, como decía Andrés, tienen compuestos bioactivos o tienen algunos componentes de interés para la salud que no se están aprovechando, que se están botando y que además están generando un problema. Entonces, obviamente que si uno o una en su casa puede contribuir a ello, reutilizarlo, tratar de botar lo menos de comida posible, programar las compras, cosa de que también no se nos echen a perder, y ya si se nos están echando a perder, reutilizarlas, yo creo que eso igual es tremendo aporte. Bueno, entonces con esto nos vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos. Bueno, y volvemos a nuestra segunda sección del programa, y me gustaría que hiciéramos un poco más de énfasis en la definición de alimentos funcionales. Usted, profe, dio
como unos parámetros que desde la industria se catalogaban como alimento funcional, pero que normalmente puede que no se cumplan. ¿Cuáles son estos parámetros como para clasificar un alimento funcional? O sea, un alimento funcional tiene varias características que lo conforman, ¿ya? Tiene como para que sea catalogado como funcional. De todas maneras, no quiero que se malentienda que la industria no cumple las cosas, en realidad sí las cumple. Lo que pasa es que hay todavía una falta de regulación en el ámbito de alimentos funcionales que permite todavía que haya algunas cosas, más que la industria alimentaria, la industria nutracéutica, donde se habla mucho de la funcionalidad de algunos productos, pero que no está totalmente validado. Cuando me refiero a un alimento funcional, me refiero a, primero, son como 4 o 5 características básicas que deben tener. El primero es que obviamente contenga algún componente o algún compuesto bioactivo, que se llaman también, que dé algún beneficio para la salud. Es decir, qué sé yo, que nos proteja, que nos disminuya el colesterol, que favorezca el tránsito intestinal, que favorezca nuestro sistema inmune, son los más clásicos. Por lo tanto, ese es el primer componente de un alimento funcional. El segundo es que realmente el alimento sea consumido en cantidades normales. Y eso es bien importante, porque eso quiere decir que para yo lograr el efecto que busco para mi salud, lo tengo que consumir en porciones habituales. Qué sé yo, 1 o 2 yogur diarios, qué sé yo, 1 o 2 cucharaditas de un producto en polvo, qué sé yo, ¿no? Esas son como las más importantes. No sé si quieres añadir algo, Francisca. Es que no sé si lo dijiste porque justo estaba la Dominga, no quería abrir, pero lo importante, o sea, recalcar lo que tú dices, que tiene que ser un alimento que consumido en porciones habituales nos dé algún beneficio para la salud, más allá del beneficio nutricional. Por ejemplo, clásico ejemplo, los productos lácteos, más allá del aporte de calcio o de proteína, un producto lácteo funcional tendría que darnos un beneficio más allá de eso, ¿ya? Que también, clásico ejemplo, probióticos, ¿ya? Pero tienen que estar en la cantidad suficiente como para que en porciones habituales nos den ese beneficio, ¿ya? O sea, no sirve de nada algo que te digan, no sé, tenés que tomar 5 litros de leche al día para tener ese beneficio, no sería un alimento funcional. Claro, ¿Ya? Y tiene que ser un efecto demostrado. También, no es algo que teóricamente yo diga, bueno, yo creo que si agrego, no sé, fibra va a pasar tal cosa. Tiene que ser demostrado. Ah, ok. Claro, en ese sentido, en Chile hay el Reglamento Sanitario de los Alimentos, establece cerca de, no me acuerdo cuántas, son como 15, no me acuerdo del número exacto de propiedades saludables que se pueden declarar en los alimentos, y esas propiedades están normadas y implica que hay todo un tema de respaldo científico frente a esas declaraciones que uno puede poner en el rótulo del alimento. Solamente eso se puede declarar aquí en Chile. Nada que no esté puesto en el reglamento sanitario se puede poner. Entonces, por supuesto que hay muchos más efectos y compuestos bioactivos que es lo que determina el reglamento sanitario de los alimentos. Entonces eso también pone una limitante a la industria en el sentido de que hay muchas cosas que pueden tener un efecto, pero que aún no tienen la suficiente validación científica para poder ponerlo en el envase y que la población o el consumidor se entere de eso. Claro. O que no estén las cantidades. Como el caso, claro, o cosas que son muy variadas, como es el caso que nosotros siempre hablamos de los antioxidantes, de los polifenoles, que ya sabemos de sobra que los polifenoles tienen beneficios para la salud, pero es un grupo tan variado que no existe todavía al menos una propiedad saludable que haya podido llegar a un acuerdo en cuanto a cuáles polifenoles, por ejemplo, en cuánta cantidad, porque este marco de propiedades saludables que comenta Andrés, que está en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, que es nuestra normativa nacional, te dice, por ejemplo, tal nutriente o tal componente, relación con tal condición de salud. Ejemplo, calcio y osteoporosis.
después te dice cuánta cantidad del nutriente tiene que tener y que eso en general está relacionado con las propiedades nutricionales, que son estas que también tienen los alimentos, por ejemplo, dice alto en fibra, alto en calcio, bajo en colesterol, del etiquetado nutricional. ¿Y cuál es la frase que se puede poner? Por ejemplo, la alimentación es con bajo, perdón, las dietas con bajo ingesta de ácidos grasos saturados, por ejemplo, se relacionan con menor riesgo cardiovascular. Entonces, yo no me puedo poner creativa, digamos, y salir de ese marco y poner el mensaje saludable que yo creo, que yo estimo, más allá de que existan a lo mejor papers o artículos científicos que sí validen. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, eso obviamente, por un lado, es súper bueno, porque en el fondo protege de que nadie invente, de que no se de entender alguna falsedad, pero por otro lado, claro que pone limitantes, porque además que es un proceso muy lento que no va a la par con la formulación de alimentos funcionales. No, y aparte le da seguridad al consumidor de que efectivamente Claro, está como sí, el elemento ahí que te va a beneficiar. Sí. Bueno, y de hecho ahora hace poco, a lo mejor Andrés puede comentar más, pero se está creando una plataforma que es para como todo el manejo y el fomento de alimentos funcionales, que también ahí se pueden proponer nuevos mensajes saludables que no existen actualmente, porque no existe en nuestra reglamentación un mensaje o un sello que sea alimento funcional, por ejemplo. ¿Ya? Solo están estos mensajes saludables que ahora se le agregaría mensajes saludables y funcionales. Entonces también se creó esta plataforma para gestionar esto de mejor manera. No sé, Andrés, si quieres agregar algo. Sí, ¿no? Podría complementar que esa plataforma está gestionada por Achipia, que es la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, y que tiene como finalidad recibir en el fondo todas las solicitudes de la industria que estén relacionadas con funcionalidad de un alimento. Qué sé yo, le agregan algún polifenol a un yogur y quieren probar que eso tiene un efecto positivo, qué sé yo, sobre el envejecimiento. La industria aporta todos los antecedentes necesarios para justificar científicamente por qué ese polifenol tiene un efecto sobre el envejecimiento y si los antecedentes son lo suficientemente potentes. Esta agencia que es del gobierno, que es gubernamental, autoriza o no poner eso en el rótulo del envase. Este es un ejemplo muy burdo, por lo demás, o sea, no hay nada que esté relacionado. No, pero se comprende la idea. Sí, es un ejemplo muy grosero, pero más o menos a eso apunta. Todavía esto no está implementado y está en fase de desarrollo. Bueno, y adentrándonos en esto, me gustaría que me comentaran en qué están trabajando ahora respecto a esta temática que estamos tratando hoy día. Bueno, nosotros estamos trabajando en varias cosas. Por un lado, que ya lo han hablado en este programa, ¿cierto? Que es el proyecto FIA de la doctora Paula Jiménez, que la idea es revalorizar la cáscara de granada, que queda como un subproducto del procesamiento de la granada para obtener generalmente jugo, o puede ser harina listo para el consumo. Queda la cáscara, que es un 50% del fruto, entonces por cada tonelada de jugo que se producen más de 6 toneladas de cáscara también. Entonces, estamos trabajando en eso con esta cáscara, que mediante un proceso de secado, molienda, la estamos transformando en el fondo en harina para reemplazar parcialmente la harina del trigo del pan. Entonces, para hacer un pan con una harina de granada, de cáscara de granada, que es muy rica en fibra, especialmente en fibra soluble. Entonces, bueno, y sería agregarle esto a un alimento que es de consumo masivo, como es el pan en nuestro país. ¿Y por qué, o sea, qué beneficio nos traería, por ejemplo, aumentar el consumo de fibra soluble? O sea, como un tip, así. Bueno, varios. Para nuestros oyentes. Claro. Bueno, no tenemos identificada cuánta cantidad tiene todavía en el sentido de asociación con funcionalidad, pero sí aumentar el consumo de fibra soluble trae beneficios, bueno, de saciedad, ayuda a controlar el colesterol, ayuda a los manejos de la glicemia, como decía Andrés, no sé, entre otros en realidad, porque son muchos.
Y lo otro que estábamos haciendo, que está en desarrollo, o que va a iniciarse pronto, es un proyecto Fondef View, que también estamos trabajando con las cáscaras de granada, que además de ser muy ricas en fibra, son ricas en polifenoles, que son estos compuestos antioxidantes que están presentes en las plantas, que la cáscara de granada es muy alta en polifenoles, más aún que el jugo de granada, y nuestra idea es extraer estos compuestos, estabilizarlos mediante algún proceso de encapsulación y luego hacer un producto funcional que serían como unas gomitas, así tipo gomitas, o un osito así, comestible, que nuestra gracia es que por porción van a tener una dosis estandarizada de compuestos bioactivos que nosotros ya hemos visto en el laboratorio que tienen efectos metabólicos en cuanto a prevención de aumento del peso corporal frente a una dieta alta en grasa, contribuye también a prevenir el aumento del colesterol total frente a esta dieta, entonces va a estar bien, bien interesante. Que eso Bueno, suena interesante. Sí, lo vamos a iniciar pronto. Nuestra idea también obviamente es validarlo en cuanto a que a la gente le guste. O sea que eso es importante, Francisca, sí, que en el fondo la idea es incorporar, usar un residuo, sacar los antioxidantes que tiene e incorporarlo a un alimento que usualmente está considerado una golosina. Claro. Que son las gomitas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es formular estas golosinas, pero desde el punto de vista saludable, es decir, vamos a utilizar materias primas para que tenga un bajo aporte calórico, pero además va a incorporar estos antioxidantes. Entonces la idea es como comer algo rico, pero además que contenga compuestos que podrían tener un efecto beneficioso para nosotros. Exacto. La idea es como dejar esto del placer culpable por un placer saludable. Es bien interesante porque están usando la... Uy, perdón, disculpa. Que es bien interesante porque están usando como la figurita de que uno reconoce como un dulce y que es rico y muy rico en azúcar y de todo. Exacto. Y claro, como que uno puede engañar el cerebro y se está comiendo algo que te alimenta más. Es un gran porcentaje de la población que se premia con comida. Entonces, nuestra idea es que, como dice Andrés, dejar este placer culpable y, claro, sacarte a lo mejor las ganas de comer algo dulce, pero ingiriendo algo que va a ser beneficioso para tu salud y además que va a estar validado con una dosis estandarizada, bueno, eso es lo que esperamos, con buena aceptación, ¿cierto? Y como también estos extractos tienen un color fuerte y atractivo, la idea también es como no incorporar colorantes naturales ni nada, sino que tener, colorantes artificiales, perdón, sino que el mismo extracto le dé el aspecto bonito de este color, no sé, rojizo, por ejemplo, a este producto. Entonces así podríamos ocupar, si tú te fijas, podríamos ocupar la cáscara de granada completa por un lado, podríamos secarla, tener esta harina y ocuparla en el pan, y esa misma harina se le puede hacer un procesamiento para extraer los polifenoles y agregarlos, por ejemplo, a estas gomitas. Entonces no nos quedaría un residuo del residuo, ¿me entiendes? Sí. Bueno, y antes de seguir, me gustaría que, ya hemos nombrado el polifenoles en tres ocasiones, me gustaría que igual nos aclararan a qué nos referimos con los polifenoles y por qué son como tan importantes. Ahí, Andrés. Sí, los polifenoles yo diría que son uno de los grupos antioxidantes que son más consumidos por la población chilena. Están presentes en una gran variedad de productos, en la mayoría de las frutas están presentes, en casi todas las hortalizas también, y corresponden a como te decía, una de las principales fuentes de antioxidantes que tenemos, y que además son muy, muy buenos antioxidantes, tanto a nivel del alimento mismo, como cuando uno los consume y ya tienen un efecto a nivel biológico. Entonces hay cientos de estudios que han vinculado el consumo de polifenoles con múltiples beneficios para la salud. Los principales son en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, y principalmente con la prevención del cáncer, con prevención de enfermedades coronarias, con la prevención de diabetes. Entonces, como
hay mucha información que vincula el consumo de este tipo de compuestos con beneficios potentes para nosotros. Por eso que son tan estudiados y como están la mayoría de las materias primas que se producen en Chile tienen un contenido alto de polifenoles, por eso que nosotros nos enfocamos en ese grupo de antioxidantes. Andrea, a lo mejor podrías comentar también un poco de tu proyecto con los residuos de arándano. Sí, bueno, en esa misma línea nosotros estamos trabajando en un proyecto Fondesit que reutiliza los residuos de la producción del jugo de arándano con la finalidad de obtener las antocianinas que ellos tienen, que son estos polifenoles que le dan un color morado, rojizo, o morado, violeta a los arándanos. La utilidad de esto es que podrían ser aplicados como antioxidantes en los mismos alimentos, siguiendo la misma tendencia que mencionaba Francisca de reemplazar los antioxidantes sintéticos por aquellos de origen natural, o también incorporarlos como un ingrediente bioactivo para que nosotros aumentemos nuestra ingesta de antioxidantes con la dieta. Entonces la idea de esto es sacarlos de estos residuos del jugo que quedan, protegerlos para que no se degraden, porque hay que considerar que cada vez que uno saca un antioxidante de la materia prima en que venga, uno lo expone a que se degrade producto del sol, la temperatura, el oxígeno. Se terminan oxidando ellos mismos si no hay nada que los proteja. Entonces, una línea emergente de trabajo que nosotros tenemos en el Departamento de Nutrición es el área de microencapsulación, donde nosotros recubrimos estos compuestos con polímeros de origen natural para que tengan una mayor vida útil y resistan a la oxidación. Entonces, además, después de eso nosotros obtenemos un ingrediente en polvo que podemos adicionar a distintos alimentos. Y la parte final de esto es que nosotros queremos evaluar en forma indirecta su efecto biológico. Entonces nosotros medimos un parámetro que se llama bioaccesibilidad, que quiere decir que en un sistema digestivo modelo, simulado, nosotros vemos cómo se podría liberar este compuesto en un tracto digestivo simulado. O sea, nosotros en recipientes de vidrio, en matraces, simulamos lo que podría ocurrir en el estómago o en el intestino. Y vemos qué podría ocurrir con estos compuestos para ver si realmente va a llegar a una cantidad suficiente que permita que se absorba a nivel intestinal o que pasen al colon y ahí sean procesados por la microbiota del cuerpo humano. Claro, que es muy, muy interesante en lo que están trabajando. O sea, tener como la posibilidad de comprar harina de un alimento que te está aportando muchos antioxidantes que sabemos que es bien importante. Entonces tenemos harina, tendríamos, ¿me recuerdan qué otro potencial? Las gomitas, ¿verdad? La gomita. Sí. Las gomitas y los otros son micropartículas. Sí, que puede ser aplicado a distintas matrices, claro. Podría ser un yogur, por ejemplo. No sé, o pueden ser suplementos. ¿Cómo? Pueden ser suplementos también, supongo. Sí, pero ahí ya se escapa un poco de nuestra línea en el fondo, pero sí, también podría ir en la tendencia de los nutracépticos, que es lo que hablaba antes, no solamente para alimentos funcionales. Se pueden agregar a múltiples alimentos, sí. Helados, yogures, bebidas lácteas, bebidas para deportistas, productos de panadería también. Entonces la opción esa es la gracia de extraerlos y microencapsularlos, que uno tiene un producto en polvo, usualmente depende mucho de la tecnología que uno use, pero que ese ingrediente en polvo yo lo puedo adicionar en distintos alimentos. ¿Ya? Entonces su uso es mucho más versátil y esa es una de las principales ventajas que tiene. Además que no te cambian las características organolépticas, digamos, del alimento, en el fondo no le cambia el color, no le cambia el sabor al estar protegido, que eso también es otra ventaja que facilita su aplicación. Y lo otro que quería comentar, que además de tener estas ventajas tecnológicas, nosotros también estamos evaluando, por ejemplo, cuáles serían las diferencias de administrar, en mi caso, el extracto de cáscara de granada libre o microencapsulado. Y hemos visto que microencapsulado también tendría un efecto mayor a nivel biológico.
Entonces, no solo ventajas tecnológicas que tiene esta protección del activo, sino también podría tener ventajas a nivel biológico que claramente necesitan ser validados en ensayos clínicos y con grupos de personas y todo, pero tendríamos estos datos preliminares que nos hacen pensar que hay una funcionalidad tecnológica, pero también biológica, y eso es súper interesante. Sí, bueno, y aparte lo que dijeron antes de las características organolépticas del color, el olor, el sabor, yo creo que eso es como lo principal que a uno le llama la atención cuando va a probar algo nuevo. Sí. Así que, no, me parece de verdad que muy, muy interesante y los felicito, de verdad, por lo que están trabajando. Sí, nuestra idea es tener una integración ahora en el departamento de integrar la parte tecnológica que tiene que ver con la extracción y la formulación del ingrediente para ahora integrarlo con la línea básica y idealmente después con la línea clínica también para evaluar los efectos no solo en modelos biológicos que pueden ser in vitro o en modelos animales, sino que también probarlo a nivel de personas y ver ahí realmente qué podría ocurrir con este tipo de alimentos. Claro, no quedarnos solo en el fondo como en lo teórico, de, vimos este efecto, qué buena, bacán, sino que poder formular algo y con el fondo para aplicar esto y que pueda tener un sentido más inmediato o de beneficio para la población o grupo de población con un efecto validado, ¿sí? Entonces esa sería nuestra idea de en el fondo alinearnos o de hacer esta integración entre las distintas áreas. Claro, no, súper, súper interesantísimo. Me gustaría saber si quieren dar algún saludo, como para ya ir cerrando nuestro programa, agregar algo que quieran comentar. No, yo, bueno, no sé, saludo a los compañeros y compañeras de trabajo, principalmente, bueno, a Paula Jiménez, a Paula García, Diego García, que son con los que hemos trabajado más fuertemente, y no, la familia, a quien vea este programa. Sí, yo solo quisiera cerrar esto diciendo que para lograr lo que nosotros estamos buscando en el fondo, es importante que se fortalezca la inversión en ciencia y tecnología en el país. Eso es bien importante y la articulación entre industria y academia también es muy importante. Entonces yo creo que ese es un tema que todavía está pendiente, hay fondos concursables que cada vez son mayores para ese ámbito, pero todavía estamos lejos de lo que hacen países desarrollados en términos de el presupuesto destinado a investigación que hay para cada país. Ahí esa es una tarea pendiente. Yo creo que ahí hay una falencia importante desde el punto de vista. Que cada vez es menor. O sea, ahora también se han hecho, los recortes que se han hecho han sido en ciencia, se están viendo perjudicados sobre todo los becarios y becarias de ANID. Y ese es un tema, porque generalmente los jóvenes, las y los jóvenes investigadores son quienes también vienen con toda esta motivación de innovar, de explorar cosas nuevas, pero si no se pueden formar, si el Estado no los apoya, no vamos a poder salir adelante como país en este y en muchos temas. Claro, sí, muy, muy cierto lo que dicen. Bueno, les quiero agradecer por haber venido a este programa, haber desarrollado esto y me despido deseándole lo mejor para este proyecto y que salga adelante y en verdad se realice para que en verdad se cause un efecto en nosotros, en nuestra población chilena, pues. Entonces, gracias, Sara. Les deseo un feliz sábado. Bueno, con mucho gusto cuando quieran.